la introducción, y es un taller bastante profundo dentro de todo, porque tiene objetivos bastante claros en términos de que ustedes entiendan, comprendan de que existe esto de la permacultura, de que es un método de diseño, y vamos a alcanzar a ver los principios de diseño y tips muy claros de ciertos aspectos de la permacultura que nos van a ayudar a que ustedes puedan implementar algunas cosas prácticas en su casa. Por eso va acompañado, y qué bueno que hay harta gente que va a tomar los 4 módulos de lo que nosotros consideramos que era como clave para estos momentos, así como sí, es súper importante tener un panel solar o tener energizadas alternativamente, incluso construir con barro y un montón de cosas, pero la base es la tierra y es el agua. Y como la base es el agua, también tenemos que no solo reciclar agua, sino que también hacer compost para mejorar suelo, para guardar agua, para nutrir y crecer huertos. Entonces, esa es la idea de los 4 módulos. Pero en específico, este taller de introducción a la permacultura, vamos a estar hoy día con lo que es la crisis o resiliencia, donde vamos a tener un espacio más bien de introspección, de compartir un poquito qué nos está pasando, de qué se trata todo esto. Después vamos a conversar, ahí viene una presentación de qué es la permacultura y cuáles son sus principios éticos, y ahí vamos a hacer un ejercicio entre todos, un juego. El día 2, mañana, vamos a ver cuáles son los principios de diseño de la permacultura. Y vamos a hacer un trabajo práctico, son varios principios de diseño, así que vamos a estar casi 2 horas puro viendo principios de diseño y cómo se aplican, porque yo le puedo decir, oye, hay un principio que es capta y almacena energía, pero si no les explico en la práctica cómo lo hemos hecho nosotros y cómo lo han hecho otras personas para que eso se entienda, no sirve. Entonces vamos a ver muchos ejemplos prácticos de todos estos principios. Y además vamos a observar nuestro hogar. Cada uno de ustedes, cada uno, va a mirar su hogar y vamos a ver qué es lo que estamos aplicando y qué podríamos quizás modificar para así como unas lluvias de ideas así rápido, sin pensar mucho, sino que, a ver, a mí se me ocurre que si hago esto, muevo esto acá, para ver cómo yo puedo aplicar estos principios de diseño en mi casa, o sea, en su casa, ustedes en su casa, ¿ya? Y el último día vamos a ver una parte teórica también que se llama zonas y sectores, que es súper importante dentro de la permacultura, el cómo yo ubico las cosas, ya es también dentro de lo que es el diseño. Y después vamos a hacer otro ejercicio en base a nuestras observaciones del día anterior y de la noche, cuando ya estamos con la almohada ahí pensando, dele que dele, vamos a diseñar. Y nos vamos a dar un ratito donde cada uno, ya sea en lápiz, en papel o en el computador, va a trabajar y va a diseñar su lugar para que sea más sustentable y lo vamos a compartir. Y obviamente esto lo vamos a hacer en base a los principios y a las cosas que hemos estado viendo durante el curso. Contarles también que después del taller, la idea es que todos podamos unirnos a través de un grupo de Facebook en una red de apoyo, donde nos podamos acompañar y apoyar a través de este grupo virtual para compartir nuestros avances, nuestras dudas, donde ahí ya, en realidad acá ya hay harta gente que ya tiene su huertito, que ya tiene su experiencia, entonces no es solamente que nosotros vayamos a seguir enseñando, sino que todos nos vamos retroalimentando y compartiendo este andar rumbo a la sustentabilidad. La idea es que todos podamos, ojalá, entrar a ese grupo y seguir compartiendo. Y por último, está la invitación hecha para que cuando terminen las circunstancias sanitarias, quien quiera puede tomar una pasantía, una jornada de biopracticante para venir acá un tiempito y aprender en la escuela aquí vivencialmente, pues, así como ya en la práctica y compartir un rato acá y estoy segura que les va a encantar. Así que esos son los contenidos de este taller de introducción. Después viene el del agua, que tiene sus propios contenidos, el de compostaje y el de huerto. Pero ahora vamos a ver solo lo de permacultura. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora de lo que va en este taller? ¿No?
Vamos a empezar entonces con el día número 1. Bueno, de antes yo les contaba un poco que nosotros iniciamos este camino en el año 2004 y ya me presenté, pues así que ya no tengo que pasar por estas diapositivas. Bueno, igual les voy a contar algunas cosas. Mira, acá tengo, nosotros iniciamos en el 2004 con Felipe, que ahí estábamos, Lolito, mi hija, ella, ahora tiene 16 años, imagínense. Y ahí era muy chiquitita. Y ella, que es la segunda, ahora tiene 12. Nosotros nos conocimos cuando estábamos en la universidad y éramos amigos y después nos emparejamos y ahí como que cuando empezaron las finales de los 90, los inicios del 2000, los que tengan mi edad más o menos, yo tengo 43 años, se deben acordar de cómo en esos años se incrementó y como que nació este nuevo modelo con más fuerza en el país. Y los que podíamos estar un poquito más atentos a algunas cosas, notábamos que eso iba como derechito a la autodestrucción, así es como esto se autodestruirá en 10, 9, 8, 7 años, no sé, pues veíamos eso con el Felipe y no nos parecía estar aportando a eso, entonces de ahí dijimos, bueno, vámonos a otro lugar, surgió la posibilidad de vivir en un terreno en el campo, en Paine, también en un lugar muy bonito con bosque nativo, y la verdad que nosotros no teníamos mucho dinero y tampoco habíamos estudiado permacultura o bioconstrucción, fue como bastante intuitivo y de mucho aprender así en los libros, en internet, y nos pusimos a cachurear. Entonces ahí ven como la casa, le pusimos hartas latas de bebida, como aislación, y después le poníamos el barro, acá tiene cajas de Tetra Pak, cosas que yo ahora aprendiendo más de lo que es la bioconstrucción y los materiales que existen y los daños que pueden tener ciertos materiales, yo ahora no me haría una casa con latas de bebida. Hay algunos bioconstructores que ni siquiera le pondrían ladrillo ecológico, y a mí igual tengo ese tema con los residuos, que prefiero tenerlos como tapaditos yo a que se vayan a un vertedero, entonces me agrada trabajar harto con material reutilizado y reciclado. Y fue aquí en este lugar, en Paine, donde iniciamos nuestros primeros caminos, como les digo, y fue en el año 2008 o 2007 que apareció el concepto de permacultura. El 2005 yo tomé un taller de introducción a la permacultura, que es como el que están tomando ustedes, y me acuerdo que andaba con mi hija en la espalda, así, tenía solo una hija en ese momento. Y ahí empezamos, así, vimos los baños secos, vimos un montón de cosas y ya nos empezamos a aplicar en esto, y en el 2008 tomamos el curso de diseño en permacultura y ahí uno como que queda, como entre comillas, autorizado oficialmente a poder dictar cursos de introducción en la medida que cumplan las éticas también. Y ahí empezamos en este proyecto que se llamaba Maihue a hacer a difundir lo que estábamos haciendo, y estuvo bien bonito porque nos hicieron algunos reportajes en diarios, acá hay uno que salió hasta en el Mercurio, creo que es sobre el reciclaje, y tuvimos la oportunidad de que se grabara un especial de permacultura en Chile con el programa de Tierra Adentro, y eso nos dio como mucha, así como fuerza para seguir, mucho impulso, porque por lo menos yo era fanática de Tierra Adentro, pues, entonces que Paul Landon estuviera en tu casa así grabando ese programa y que tú fueras como la que iba a salir fue bastante bonito. Y Claro, ajá, un paréntesis sobre eso. ¿Existen esos videos todavía en alguna parte? sí, los tengo justamente aquí abiertos porque yo dije, me van a preguntar, y Ajá. lo voy a copiar aquí en el chat. Cuando encuentre el chat, aquí está, ahí está.
canal de YouTube, donde yo lo tengo subido ahí, y ahí está, lo tengo separado en dos partes. Ese es el parte 1 y ahí ya te queda linkeado a todas las otras cuestiones que tenemos subidas, ¿ya? Ya. Óyeme, ¿y Bueno, Maihue es el lago Maihue? no, ¿Ese Maihue nombre de Maihue? significa jarrito para beber. Ah, Entonces, nosotros lo entendíamos como algo que se llena y así como se llena, entrega, ¿cachai? Como, y, y, y- o sea, quieras o no, vas a tener que entregar lo que estás llenando el vasito, el jarrito, porque de tanto acumular, es como la teoría del chorreo, pero de veras. ¿Ya? Bueno, ya. pasó el tiempo, nosotros vivimos 5 años en ese lugar, tuvimos muchos aprendizajes y también tuvimos algunos, ¿cómo se llaman? Conflictos, circunstancias que nos llevaron a tener que dejar ese lugar. Se me perdió la pantalla que está compartiendo. Ahí está. Y ahí nos vinimos acá donde estamos actualmente viviendo, que estamos en San Fernando hacia la cordillera. Producto de ese trabajo que iniciamos allá, nosotros como familia, porque allá vivíamos dos familias. Voy a hacer un paréntesis. Después de esta clase me invitaron a hacer una charla a un grupo de redes latinoamericanas de Ecoaldea, y me invitaron justo hoy día a las 6 de la tarde. Después de esto tengo que dar una charla sobre las ecoaldeas y ahí voy a hablar más sobre las historias estas, como los aprendizajes de esto de irse a vivir en comunidad y todo eso. Ahí, así que ahí si quieren les dejo el link y los que tengan tiempo se conectan y seguimos conversando más detalles de eso allá. Cierre paréntesis. Ya. En ese momento nosotros ya estábamos haciendo talleres y ahí empezamos como con más fuerza a hacer los talleres, y cuando llegó Tierra Adentro, nosotros nos habíamos construido nuestra casa y una vecina nos había encargado también un domito. Y fue por Lando en el que él me decía, así como usted haga domo, dedíquese a hacer domo, y él en el programa dice, si usted quiere ayudar a esta familia, cómpreles un domo. Entonces ahí empezó a llegar otras personas a comprarnos domos y como que por ahí se fue dibujando el proyecto de los domos prefabricados y de las asesorías para construcción, que de alguna forma nos da el ingreso monetario para poder sostener lo otro, que es la construcción de los huertos y todo, mientras vamos avanzando a ser más autónomos, ¿ya? Bueno, eso es un poquito quiénes somos nosotros. La primera actividad que vamos a hacer, ya, nos vamos a ir un poquito para adentro. Nos vamos a ir hacia adentro de nosotras mismas, de nosotros mismos. ¿Cuáles son las crisis que hay en este minuto? ¿Cuáles son las que ustedes eh, consideran más importantes? No teníamos una pandemia en la lista. Quizás en ambiental entraría. Estábamos con la crisis por el cambio climático, crisis energética, alimenticia, institucional, Agüita, económica, ambiental, hídrica, ¿cierto? hídrica. Hídrica. Y hoy. Anterior. Y en los años 60, Buckminster Fuller, que es el creador de los domos geodésicos o el que acuñó el concepto, él hacía esta pregunta: ¿tiene el ser humano alguna posibilidad de sobrevivir en el planeta? Y si es así, ¿cómo? Entonces, la permacultura nace como una forma de dar respuesta a las crisis. Ellos hablaban del pic del petróleo, lo que vendría a ser la crisis energética, pero ahora les estoy hablando de los años 70, pero ahora estamos con
mucho más ingredientes en esta crisis. Tenemos la crisis por el cambio climático, y también un poco por el modelo de vida de la revolución industrial o antes, de cómo no hemos ido haciendo los asentamientos, lo que ha provocado una pérdida en los ecosistemas y una pérdida en la diversidad, una pérdida de suelo, una deforestación, un uso indiscriminado de las materias primas, de lo que se llama materias primas, y eso termina en lo que dijo la amiga acá, hídrico, falta agua. ¿Por qué falta agua? Lo vamos a ver en el módulo de agua, pero básicamente es porque no hay vida en el valle. Se están yendo todos los colchoncitos húmedos que absorben esa humedad y que hacen posible la lluvia. Se han ido, el agua se va muy rápido, no hay humedad. Entonces, nos falta agua, están los incendios, está, como les digo, el cambio climático con estas temperaturas, el avance del desierto, y todo eso va a generar, y ahora se está adelantando con esta pandemia, por un manejo extraño, una crisis alimentaria, eh, una crisis económica, que es lo que ya se está empezando a vivenciar. Entonces, la respuesta que da la permacultura para nosotros es bastante importante y necesaria de aplicar ahora. Esta es una frase de Masanobu Fukuoka, no sé si lo conocen, Fukuoka, para que lo anoten y puedan investigar de él. Es un japonés, Fukuoka. Dice, la gente ya no pone los pies descalzos en la tierra. Sus manos se han alejado de las hierbas y las flores. No dirigen su mirada al cielo. Sus oídos están sordos al canto de los pájaros. Su lengua se ha hecho insensible a causa de los humos de los tubos de escape y su lengua y paladar han olvidado los sabores sencillos de la naturaleza. La gente se ha alejado 2 o 3 escalones del hombre verdadero. Esto solo existe en la naturaleza y se desvanece lejos de la tierra. Un medio ambiente no puede vivir fuera de la naturaleza y así la agricultura deberá ser el fundamento para vivir. Acá hay unas palabras muy importantes y también las dijimos en nuestra lluvia de sensaciones y que tenía que ver con volver a ser uno, volver a conectarse con la naturaleza, volver al origen. Hemos visto cómo este modelo tiene a Chile con estas zonas de sacrificio y cómo también estamos en deuda con el planeta. ¿Conocen el concepto de huella ecológica? ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿Nadie quiere compartir lo que es la huella ecológica? He No, mira. escuchado, pero nunca, he escuchado que la mencionan, pero no sé realmente qué quiere decir. Ya, mira, la huella ecológica tiene que ver así como cuando tú vas por la arena y dejas marcadas tus huellas, ya, por el solo hecho de caminar ahí por la arena. La huella ecológica mide cuál es tu marca en el planeta por sostener tu modelo de vida. ¿Cuántos recursos, cuánta vida del planeta se necesita para sostener un modelo de vida? Entonces, este es un afiche que era del año 2018, ha subido un poquito más, pero para ese año, si todo el mundo viviera como Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas. Si todo el mundo viviera como Chile, se necesitarían 2,4 planetas. El promedio mundial es de 1,7. Y la India, 0,7 planetas. ¿Qué nos muestra eso? Hay un modelo de vida
tan enajenado que ha olvidado lo vital de la existencia, que es el sembrar para el futuro. Yo no sé si han escuchado que ahora ha salido una noticia que es de antes del estallido social y que decía que la quila había florecido. La quila floreció, dijeron las papás y dijeron las ñañas en las comunidades mapuches para arriba. Y eso traía un mensaje, y que era sequía, que venía hambruna. Y biológicamente o naturalmente, la quila cuando florece lo hace por un instinto de supervivencia, porque no florece siempre. Entonces cuando se viene una sequía fuerte, la quila se apura por seguir generando vida. Y porque esa es la esencia de la naturaleza, la esencia de todos los seres vivos, el generar vida. Y eso la hemos olvidado. Porque si estuviéramos conscientes y actuando en base a eso, lo que vemos en esta diapositiva no estaría sucediendo. Porque con estas acciones, con estas zonas de sacrificio y con el nivel de consumo de recursos de la madre tierra, no hay futuro. Entonces es urgente que termine esto. Porque finalmente esto es lo que estamos haciendo. Llenando todo, absolutamente todo de plástico, llenando de humo, llenando, cambiando. Hemos sido capaces de cambiar algo que según los estudios de la ciencia es lo más difícil de cambiar por el ser humano. Porque podemos cambiar un paisaje, podemos cambiar un asentamiento, pero cambiar el clima, eso es bastante fuerte lo que hemos logrado hacer. Acá vemos el mapa de la huella ecológica mundial. Vemos con rojo los países que están, rojo y azul, los países que están en una situación más crítica. Vemos, por ejemplo, ahí a Estados Unidos, a Inglaterra. Los países desarrollados. Vemos también los países menos desarrollados que están en una situación relativamente positiva. Si todos viviéramos como ellos, tendríamos mucho futuro. Y Chile está en momentos decisivos. Está en la mitad, está ahí, pero ¿para dónde va Chilito? ¿Para dónde quieren llevarnos? Entonces, estas son decisiones que tenemos que entender dimensiones de todos estos temas. Nosotros tenemos una dimensión individual en la que nos podemos hacer cargo nosotros como ciudadanas, no ciudadanas, pues yo vivo en el campo, como campestres, como campesinas, podemos hacernos cargo de esto, en nuestra vida, en nuestro terreno. Pero también tenemos que comprender que tenemos una dimensión comunitaria donde esto tenemos que saber llevarlo a buenas decisiones en respecto a quién queremos que sigan gobernando y decidiendo por todos nosotros. Porque hasta ahora el nivel de gobernanza han sido malos gobiernos que nos están hundiendo cada vez más en este modelo. Entonces es muy importante participar en esas esferas también, porque no están haciendo las cosas correctamente. Entonces es necesario que nuestra voz salga, porque nosotros estamos velando por la futura generación. Y hay opciones. Acá les pongo un ejemplo de lo que plantea la economía circular, por ejemplo. La economía circular habla de la extracción de recursos, la economía circular es una respuesta a la economía lineal, que es la que tenemos nosotros, donde hay extracción de recursos, producción en serie, distribución, consumo, residuos, en una línea. Nadie se hace cargo de esos residuos. Pero la economía circular busca que sea un círculo, que sea como un ciclo de la naturaleza, donde haya
un reciclado, una producción, distribución, consumo, reutilización y así como es el compost, por ejemplo. Y estos son el tipo de decisiones que estamos tomando ahora. ¿Qué camino vamos a seguir? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Una comunidad que cuide, que tiene pertenencia, que tiene economía local. Ahora nos vamos a dar cuenta con esta pandemia lo importante de la agricultura familiar campesina, lo importante de mantener el contacto en los territorios, de saber quién está vendiendo qué, quién está intercambiando, con quién puedo hacer trueque, mantener vivo eso. En las ciudades, hoy día leía un mensaje en un grupo donde estoy, un chiquillo decía, por acá en Santiago, alguien que quiera hacer trueque, que quiera ver, porque alimento vegano, porque él era vegano y vivía de la recolección del recicle, de lo que sobra en la vega, ¿ya? De cuando las personas rescatan alimentos que no están tan malos, pero que los están botando, y de la compra en la misma vega. Y decía, y ahora que van a cerrar la vega, él estaba complicado. Eh, y en el campo nosotros seguimos teniendo nuestros huertitos, pero con la crisis hídrica hasta eso se pone en peligro. Entonces es muy importante cada pasito que estemos dando ahora. ¿Por qué camino? ¿Cuál es nuestra decisión? Se hace un llamado para hacer una minga global por la madre tierra, para que todos la abracemos y al mismo tiempo sintamos un poco de, así como un respiro, porque al ver esta imagen y uno dice, sí, vamos que se puede, podemos. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de la ciencia y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado. Esta frase a mí me llamó la atención porque la dijo el Papa Francisco y dije, mire qué bueno, que estén todos ya con más conciencia y con frases integradoras de que todos tenemos que trabajar hacia lo que es la solución de este problema. Y ahí es donde llegamos a lo que es el diseño en permacultura. Miren qué bonita la imagen. Un bosque que se comunica, que está vivo, luminoso. Emiliano, ¿tienes algo que explicarnos sobre estas lucecitas que están en las raíces y en el árbol? ¿Quieres compartir algo de eso desde tu mirada? No sé quién son esas lucecitas primero, Pero pero yo sí creo quiero que tú te compartir. imaginas algo. Yo creo que tú te imaginas algo con esas lucecitas, por eso te pregunto. Yo me imagino, sí, traspaso de savia, microorganismos, pero igual quiero compartir otra cosa. Ya, De lo que hablábamos, estaba hablando recién antes, de, de cómo ahora hemos pensado que necesitamos economía local, la estamos necesitando, y cómo también nos hemos dado cuenta. A mí me ha pasado aquí en San Javier, con mis vecinos, que, que apenas pusimos, nosotros antes vendíamos paltas, pero las vendíamos en San Javier, íbamos al pueblo a vender paltas. Pero este año quisimos hacer otra cosa, como no podíamos salir, quisimos venderlo en la casa. Pusimos un cartelito, nunca habíamos puesto un cartelito. Llegaron un montón de gente. Después de eso, me dio por comunicarme con los vecinos, decirles, ¿sabes que estamos vendiendo palta, estamos vendiendo una lechuga, rúcula y todo eso? Y agarraron papa a todos los vecinos y empezaron a todos a hacer carteles, a publicar sus productos, a traspasárselo. O, por ejemplo, ahora adelante me está llamando una vecina que quiere alcachofa, pero planta, entonces le tengo que ir a llevar. Y así nos hemos conocido mucho más entre nosotros y además también nos hemos beneficiado un montón.
siendo que antes ni con suerte nos saludamos. Creo que son tiempos buenos, son buenas señales igual. Eh, y tengo la fortuna también de estar en una parte periurbana igual, pues, yo estoy a la afuera de San Javier, entonces todo aquí la gente cultiva, tiene gallinas, tiene frutales, entonces tiene algo para poder compartir, para poder intercambiar. Eso quería compartir. Y eso es lo que sale en la imagen, pues. El compartir. El compartir, claro. Déjame ponerla de nuevo. Y acá es súper importante porque la permacultura observa la naturaleza. Y la naturaleza, la reciprocidad, el compartir es carne, es presente en todo. Siempre ha sido de esa forma. Nosotros nos enseñaron a competir, a quién gana primero, pues, desde el miedo de me van a quitar y todo eso. En cambio, hay abundancia. Yo me he dado cuenta ahora con las gallinitas, por ejemplo, que si yo les pongo la comidita bien esparcida hacia todas partes, como si estuvieran metidas en un bosque y hubiera mucha comida por todas partes, ellos no pelean los gallos, y se supone que los gallos entre sí se llevan mal y pelean. Y las gallinas también, pues, se picotean. Entonces, claro, yo digo, eso es por la sensación de que no les va a alcanzar la comida. Entonces, si les pongo harta comidita y así como les digo, bien repartida, ellas no tienen la sensación de que tienen que estar luchando. Si nosotros nos aprendemos a cambiar este paradigma de competición, de que falta, vamos a poder vivir más tranquilos también. Y la permacultura nos enseña eso también, a ir limpiando los paradigmas, de cómo cómo se ha ido haciendo y formando esta sociedad. Vemos acá otra imagen que es un icono del primer libro de Bill Mollison, que es uno de los creadores de la permacultura, donde, como ustedes ven, tenemos aquí varias cosas. Tenemos un ambiente acuático. ¿Por qué no me deja hacer lo que yo quería hacer? Bueno, tenemos aquí un ambiente acuático, tenemos tierra, agua, tenemos un árbol que nos da frutas, tenemos sol, tenemos lluvia, nubes. Miren lo que hay abajo, muy importante. Hay bichitos, hay raíces, hay gallinas, hay una serpiente con un arco iris, una serpiente que cambia, que tiene el símbolo del infinito, o sea, una constante en movimiento, y además cambia la piel, o sea, es capaz de regenerarse. Hay muchos conceptos que se utilizan acá en la permacultura que están en este icono. El concepto nace, como les decía, en el año 78 por Bill Mollison, quien junto a su alumno David Holmgren crearon este libro, el Permacultura 1. Nace como un concepto de cultura de la permanencia. Al principio los estudios de Bill Mollison era como cómo hacer una agricultura permanente, eso era lo que él pensaba. Y después se fueron dando cuenta que no era solamente la agricultura lo que involucraba los ámbitos de acción del ser humano, sino que también habían otras cosas. Agricultura, el trabajo con animales, la forma en que vivo, en que habito, cómo construyo, cómo me desenvuelvo, cómo genero economía local, como lo están haciendo ahora donde vive el Emiliano. Entonces ya no era una agricultura permanente, sino que era una cultura de permanencia. Después, en el año 88, o sea, 10 años después, Bill Mollison hizo el Manual del Diseñador,
Y Mollison tiene unos videos muy interesantes que se llaman, con el nombre de los climas, frío, trópico, se llama permacultura, trópico, permacultura, clima frío, y habla, muestra ahí, de hecho hay uno que se llama Urbano, que es muy buena. Y él ahí muestra intervenciones de permacultura y cómo la permacultura ha estado dando soluciones en África, en climas tropicales. Y él se dedicó a hacer mucho eso, a ver si este método realmente funcionaba. Y al mismo tiempo ahí fue enseñando a través, como les decía, de este sistema de hacer un curso de diseño y después de hacer un acompañamiento con un diplomado para que las personas realmente pudiesen vivir con las éticas, que es lo que vamos a ver hoy día, de la permacultura. Después David Houlgren, en el año 2002, hizo este libro, Principios y Senderos para la Sustentabilidad, creo que era, no me acuerdo, la traducción, disculpen. Y Houlgren ha puesto un trabajo quizás como más académico, más intelectual, que no quiere decir que él no tenga trabajo práctico de todo lo que él está diciendo, pero ha dado una visión, un orden también a esto, diferente al que crearon con Bill Mollison o a lo que creó solamente Bill Mollison, pero es bastante interesante, son dos alas de la permacultura, y vamos a ver mañana los principios de diseño de ambos dos, y vamos a ver que hay muchos que tienen mucho en común y que son realmente herramientas muy simples y muy de sentido común. O sea, yo me acuerdo que cuando tomé el curso de permacultura, te preguntaban, ¿qué es permacultura para ti? Y un amigo dijo, sentido común. Y era así, es como, son cosas que uno te cae como el alcachofazo, así como, ay, es verdad, es así de simple, ¿ya? En otras palabras, la permacultura es el diseño de hábitats humanos sustentables mediante el seguimiento de los patrones de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos una espiral de hierbas medicinales, tomamos un patrón que es el de la espiral y usamos ese patrón en esta espiral de hierbas. ¿Qué pasa en una espiral de hierbas? Una espiral que tiene volumen, ¿ya? Entonces es como un pequeño cerro. Yo pongo este pequeño cerro cerca de mi cocina, cerca de donde yo voy a tomar agüita, porque quiero ser eficiente. Entonces no voy a poner esta cuestión al final del patio para caminar muchos andas hasta para poder tomarme la tacita de té. Lo quiero hacer cerquita. Cerquita también donde yo pueda ver mis plantitas, para ver que no les estén entrando plagas, que no me las comió el pajarito, que esté todo bien cerquita. Y el espiral, como es un cerrito en miniatura, va a tener una orientación, un lado norte y un lado sur. Entonces en el lado sur, donde le llega más sombra, yo voy a poner ahí las plantas medicinales que les gusta la sombra, o que no son tan aptas para el sol. Y hacia el lado norte y en la parte alta, para generar mayor altura, voy a poner las plantas medicinales que están acostumbradas al sol, las plantas más leñosas. Voy a poner ahí, por ejemplo, un romero, una lavanda. Y ahí yo estoy potenciando en un pequeño espacio, diversificando, porque además pongo, acá en la foto se ve eso blanco es una piletita para poner agua, donde seguramente va a llegar ahí, va a vivir una lagartija o una ranita, se va a comer las moscas, y voy incrementando el lado húmedo y además incrementando la biodiversidad. Entonces, además de imitar a la naturaleza, tratamos de generar instancias donde ella pueda sentirse cómoda y generar mayor sucesión de ella, como ayudar un poquito, ¿ya? También el foco no es solamente las formas, sino es cómo funcionan las formas. Ahí les voy a explicar más este concepto. La permacultura también hunde sus raíces en el pensamiento sistémico. O sea, se basa en entender que todo vuelve al origen, que el único animal que genera basura es el ser humano. Entonces,
Si nosotros nos olvidamos un poquito lo humano que somos y empezamos a pensar en el pensamiento sistémico, nos damos cuenta que, por ejemplo, el reciclaje de energía en un árbol de manzana es un muy buen ejemplo. Yo puedo ir y tomo la manzana, la cosecho, voy y la proceso en una máquina que ojalá no emita CO2, entonces es una bici juguera, me tomo la chicha y hago orina en el mismo arbolito entregando los nutrientes. Porque nuestra orina tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Nuestras heces también. O sea, nosotros, al igual que todos los animales, también podemos dar abono a la tierra. Entonces ahí tenemos, y producto de esa observación es que surgen las tecnologías como el baño seco, por ejemplo, que las vamos a ver en la parte del agua. Ese pensamiento sistémico es el que nos ayuda a diseñar con ciclos cerrados que se autoalimenten y que sean capaces de soportar la vida de nuestras familias y de nuestras comunidades. También se basa en la sabiduría de los pueblos originarios, y esto es muy importante, porque esa es una herencia viva que nosotros tenemos en Latinoamérica, y en América del Norte también. Siempre a nosotros nos enseñaron que los pueblos ancestrales, no sé, pues a la llegada de los españoles vivían, existían, sus costumbres eran, y siempre nos hablaron en pasado. Pero resulta que eso no es así, que estamos en un presente y los pueblos existen, todavía están. Y más aún, nosotros tenemos un componente de mestizaje alto. Y si nosotros vemos la situación en la que estamos actualmente y comparamos nuestro modelo de vida con el modelo de vida de los pueblos originarios, son ellos los que realmente saben pertenecer a la tierra y cuidarla de tal forma que las futuras generaciones tengan una posibilidad de vida. A mano izquierda acá vemos una aldea en la Sierra Nevada en Colombia, donde se encuentran las comunidades Kogi, que son pueblos que a la llegada de los españoles se escondieron en la sierra, lo mismo que los queros acá a mano derecha, hacia arriba, en Perú, Bolivia, en el altiplano, y por decirlo de alguna forma cerraron fronteras acompañados con la naturaleza, acompañados con las nubes, con los bosques, con esferas de protección. Y recién en los 80, 90 ellos bajaron y dijeron nosotros acá estamos, y trayendo sus mensajes. Las comunidades pehuenches hacia el sur, comunidades que han mantenido sus modelos de vida. Entonces esta es una invitación también a lograr acercarnos a estas herencias que tenemos dentro, a despertar nuestra herencia ancestral. También la permacultura se basa en las culturas tradicionales, en la cultura campesina, en el abuelo, en la abuela, en el caballero que sabe el secreto para que el ajo crezca, pues, en la luna menguante, que esto, en observar las soluciones que tienen los campesinos, las comunidades tradicionales. Y también en la ética de los movimientos ecologistas, en la ecología profunda. Lo mete todo en una juguera, con el fin de generar estas comunidades sustentables. Como les decía adelante, la permacultura es sentido común. Y la permacultura, a diferencia de lo que algunos creen, de que es como poco menos ir a vivirse a las cavernas, no es así. Nosotros ocupamos el desarrollo de la tecnología. Y acá yo tengo un ejemplo de mi casa, donde yo tengo, acá estamos construyendo, todavía no está, en esta foto no se ve el barro acá, pero yo acá tengo barrito, tengo barro, tengo mi casa muy aislada con barro, y tengo un termopanel, tengo un vidrio doble, una tecnología del presente, que me ayuda a tener mayor eficiencia energética. Si yo tengo menos pérdida de calor, voy a tener que echarle menos palo a la estufa, voy a contaminar menos y voy a poder ser más resiliente. A mano derecha tenemos la utilización de las placas solares para alimentar la vivienda y, como les decía, esa estufa a leña. Pero esa estufa a leña no solamente es estufa, también es cocina a leña y también tiene la posibilidad de poner que todavía no lo hemos podido instalar y la idea es instalarlo,
tiene un termo que se pone en el cañón, entonces yo estoy haciendo 3 cosas, cocinando, calefaccionando la vivienda y calefaccionando el agua en una sola fuente calórica. A eso nos referimos con ser eficientes también. ¿Vamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Ninguna. ¿Se escucha bien? Bacán. Y esta es la clave de la permacultura. Son las relaciones. Todo lo anterior tiene que ver con que la permacultura nos enseña cómo observar la dinámica de los ecosistemas naturales para diseñar sistemas productivos que respondan a las necesidades humanas sin degradar a nuestro entorno natural. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de que la permacultura son relaciones, si yo tengo una casa de barro, si yo tengo un invernadero, si yo tengo un panel solar, y entre ellos no se comunican, ya no estoy imitando al bosque. Ya no estoy teniendo un sistema permacultural porque la base es cómo se relacionan, cómo se comunican estos elementos. Por eso yo les decía, la espiral de hierbas medicinales va a la salida de la puerta, cerquita de la casa. ¿Por qué? Porque hay un análisis que dice que yo, para tomarme una tacita de té, no tengo que andar dando vueltas por todo el patio, sino que lo hago cerquita y así soy más eficiente. ¿Cómo yo puedo observar el calor del invernadero? ¿Cómo yo puedo hacer que ese invernadero entre su calor? Porque tengo que observar cada elemento. Yo observo que el invernadero, además de tener las plantas creciendo de muy buena forma, también genera calor. Y si yo tengo el invernadero al final del patio o a la mitad del patio, ese calor lo estoy perdiendo. Ahí yo tengo una pérdida energética y estoy siendo poco eficiente. Si yo tomo el invernadero y lo acerco a la vivienda, como está acá en esta ilustración, todo el calor del sol va a llegar acá y voy a poder generar calor, acumulo calor y ese calor entra a la vivienda. Y eso también significa que voy a tener que usar menos leña. O sea, eso se refiere con las relaciones. Para ser sustentable desde la mirada de la permacultura no solamente basta tener un huerto, sino que cómo se comunica ese huerto con tu casa. Cómo los desechos de tu casa pasan por un proceso de compostaje para llegar a tu huerto. Para que tu huerto no necesite comprar elementos de otro lado para alimentarlo. Para que no tengamos que ir a otro lado a... Espérense un poquito que alguien me está llamando, pero no le puedo contestar ahora. Ya. Para que no tengamos que ir a otro lado a traer los nutrientes, como es en la agricultura convencional, donde se traen los paquetes tecnológicos y se abonan los cultivos. ¿Cómo lo hacemos para generarlo todo al interior de nosotros mismos? La permacultura tiene el objetivo de integrar plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos que se comunican, se amorosean entre ellos, estableciendo una rica diversidad en flora y fauna para lograr la estabilidad y la resiliencia de los sistemas naturales y un mayor potencial para la sustentabilidad económica a largo plazo. O sea, nosotros al implementar un sistema permacultural, estamos logrando algo para nosotros, estamos logrando sustento para nosotros, pero también nosotros estamos ayudando a que la naturaleza se restaure, se regenere, es importante eso, en estos momentos sobre todo, y estamos logrando resiliencia, no solamente de nosotros, sino que también de los sistemas naturales. Porque nosotros entendemos nuestra dimensión individual de yo, mi familia, humana, pero que también soy naturaleza. Sin la naturaleza nosotros no somos nada. Entonces, por ahí va el sentido de lo que es la permacultura. Muy importante. La permacultura somos una red de individuos, de personas, de grupos que empleamos sus soluciones que se basan en principios éticos y de diseño.
somos activistas, o sea, estamos activos, haciendo que estamos contribuyendo a un futuro más sustentable. La permacultura no puede ser solo un libro, un documental. Necesitamos que nosotros tomemos ese material, tomen lo que se les está enseñando ahora y lo pongan en práctica, en sus territorios, en su localidad, con su clima, porque la solución que sirve para el norte de Chile, para África o para el sur de Chile, puedo tomar la idea, puedo tomar el método, cómo se usó, pero la implementación es local, con mi sol, con mis necesidades, con mis posibilidades, con los recursos que yo tengo en mi lugar. Entonces, hay mucha observación del espacio, de lo que a mí me está rodeando, de dónde yo estoy inserta. Dice Bill Mollison, algunos creemos que la permacultura es hoy en día una de las más ricas, vitales y emergentes síntesis del conocimiento humano en su búsqueda de una sociedad justa en armonía con la naturaleza. Es posiblemente la más reciente cristalización del vínculo de la sabiduría y la ciencia. Ya, vamos a parar un segundo ahora. ¿Qué les parece hasta ahora en una frase? No una frase, 2 palabras, porque una frase es muy larga. ¿Qué entienden o habían imaginado que la permacultura era eso? ¿Era esto que les estoy contando? ¿Cómo lo van sintiendo? ¿Los escucho? Ya, Emiliano. Cada vez, es que es entretenido porque nosotros hemos escuchado esto muchas veces. Y cada vez que uno vuelve a escuchar una charla dice, ya, ¿de qué? Ahora entiendo que... No, se viene después, se viene después. Te adelanto. No, yo creo que complementar que claro, pues la permacultura se enfoca en diseñar un sistema entendiendo lo que son elementos que tienen interacción entre ellos. Y esto va, esto uno lo va entendiendo con la observación, con la sabiduría de los pueblos ancestrales y con la ciencia. Igual le aplicamos la ciencia. Un ejemplo de ello que uno lo puede observar igual, no es complicado, pero sí que también nos puede ayudar, por ejemplo, en saber las cualidades biológicas no sé, de las plantas que estamos poniendo. Un ejemplo, en un huerto que yo quiero hacer, quiero poner un árbol para que me abone el suelo. Pero ¿qué árbol voy a poner? Voy a poner un árbol como un palto que no bota nunca, casi nunca la hoja, o que bota pero me da mucha sombra, o voy a poner un árbol que bote la hoja en invierno para poder tener sol y tener que le llegue sol a mis plantas. Entonces, hay que estar observando todo eso. Y si tenemos también el conocimiento ya adquirido y sabemos cómo funcionan estos seres vivos, porque nosotros no los podemos controlar, nosotros no podemos decir, mira, crezca derechito. No, tiene su forma de crecimiento. Y ahí es donde uno tiene que ir acomodando todas estas piezas, estos elementos en el sistema para que primero se retroalimenten y que se perpetúen en el tiempo. O sea, que pueden estar en el sistema, que la naturaleza realmente diga, lo acojo, y que puedan seguir sosteniéndose, ojalá, solos, lo menos con la menor intervención, porque de esa forma vamos siendo más eficientes con el gasto energético propio de uno. Y como lo que puede hacer la Caro ahí en su casa, echarse ahí en la hamaca, estar todo el día ahí. Descansar un poquito. De aquí a 5 años más espero que pase eso. Claro. No, a ver, espérate. La Celeste, la Arumi va a tener 5 años. No sé. Con tanto crío. Ya. El Peñi Rob. ¿Sabes qué? A mí me queda más claro con la foto que pusiste del bosque. Del bosque, la luz que entra, ¿cierto? El bosque, la raíz, la unión.
porque al escuchar antes el término permacultura, me pasaba que como que te imagináis un lana, ¿cachai? Morral, alguien con, ¿sí o no? Yo tenía ese concepto en general, escuchar la palabra, ¿cachai? Vivero y conexión con la naturaleza, pero creo que no es tan rebuscado el término. Al final, a mí me quedó claro con el tema del bosque. Al final es replicar la naturaleza. Y a mí me quedó dando vuelta el tema de la esencia de la naturaleza, o sea, que es generar más vida. Y todos estos dibujos que tú nos ibas mostrando, o tú fijas la mirada, no sé, en el bosque, hay un ecosistema, no sé, cada animal cumple una función, el bosque, cada planta, cada arbusto, hacen un conjunto. Entonces, a mí me queda esa sensación, o sea, esa imagen del bosque a mí me aclaró mucho, Y no sé, en la mañana, ejemplo, les cuento un poco, un Peñi me invitó a un bosque aquí de nativo, ahí de Guaye, y anduvimos entre medio del bosque, eran como las 10 de la mañana, y andábamos buscando changle, andábamos mirando changles. Y ahora asemejo el tema al concepto que recién estaba inserto en un bosque y tiene relación con lo que decía, sentido común. A veces estamos en un sistema no sé, en un bosque y ahí está la permacultura, pues tenés que aplicar todo lo que te enseña la naturaleza, la MAPU en este sentido. Así que eso es lo que motiva 100%. Así que eso quería compartir. Mira, acá la Fernanda dice, me parece genial, es como intentar replicar la inteligencia de la naturaleza, que todo lo interconecta y optimiza. O sea, ahí uno dice, es obvio, es obvio que hay que copiar a la naturaleza si es súper estable, salvo la intervención que hemos hecho nosotros, como decíamos al principio. Pero si te pones a pensar en los ciclos mayores, en cómo funcionan las galaxias, que cómo giran los planetas, cómo crecen las plantitas y todos con las mismas formas, los mismos patrones, las mismas energías, es como lógico que hay que copiarla a ella. ¿Por qué nos vamos a poner a inventar otras cosas si mejor vámonos a la segura? Después dice cooperación del medio ambiente que nos rodea para retroalimentarnos. Claro, para retroalimentarnos mutuamente. Ahí por eso es importante la cosmovivencia, la cosmovisión ancestral, cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. No es algo ajeno, no es otro, no es eso que algunos, yo pido disculpas acá si a alguien ofendo, pero porque hay algunas personas religiosas que dicen que Dios creó la naturaleza para el usufructo del ser humano. Y desde mi entender, esa es una interpretación, no me imagino a un Dios diciendo eso, porque es todo parte. Entonces, ¿cómo vamos a, producto de esa cita bíblica, tener la embarrada que tenemos? O sea, no, está mal, la inventaron mal, así, no, está mal transcrita, digo yo, porque en el fondo es como el sentido común que decíamos, para poder seguir estando vivos necesitamos nosotros a la naturaleza. Ya pensando incluso bien occidental, lo que más nos conviene es que la naturaleza esté viva. Entonces no podemos ser tan cabeza dura. Y por ahí también pusieron permanencia e interconexión de la vida. Ya pasa en los huertos que hay un concepto que se llama sucesión natural. Entonces, mañana yo quiero partir mostrándole algunas cositas, así como voy a ir con el teléfono al huerto o a otros lugares, para mostrarle algunos conceptos ahí mismo. Y pasa que, por ejemplo, las lechugas empiezan a salir solas. Y el otro día yo estaba en otro espacio del huerto y estaba pensando así como, hoy, ¿dónde puedo poner alcachofas? ¿Dónde voy a trasplantar las alcachofas? Y buscando un lugar donde poner las alcachofas y de repente había una mata de alcachofa que salió sola. Eso se llama sucesión natural. Entonces la mata de alcachofa estaba justo en una cama de cultivo solita y dije, ahí voy a poner la alcachofa, donde ella misma eligió salir. ¿Para qué la voy a mover?
Me tengo 4 o 5 matas en una maceta, entonces esas me las voy a llevar para allá porque la misma alcachofa me dijo dónde quería estar. Y cuando yo copio eso, pongo en la cama de cultivo, pongo, además de lechugas, pongo más abajo, pongo semillas de árboles frutales. Entonces, estoy regando las lechugas, por decir cualquier verdura, y además de regar la lechuga, estoy regando un árbol frutal de hoja caduca, que me permita que en invierno, cuando no tenga la hoja y cuando esté al tamaño adecuado, yo la pueda agarrar y trasplantar. Súper eficiente. Los nutrientes, el agua, el solcito, todo compartido ahí en la misma cama de cultivo. Igual que un bosque. Y en los bosques crece todo, o ven que son puras líneas. Ese es un invento. Ya, continuamos. La permacultura. Ya. En esta imagen vemos que la permacultura tiene su sostén más fuerte en los principios éticos. Son 3 principios éticos: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el compartir el excedente. Vamos a hacer una pequeña introducción a esto. Espérense que me equivoqué. Me equivoqué, disculpen, me equivoqué de PowerPoint, que les quería mostrar otra cosa acá. Ya. Mira. Este es un trabajo que hemos desarrollado acá como nosotros en Aldea Domo, de unir ciertas enseñanzas que han llegado a nosotros de abuelos, de naciones ancestrales, y un poco de geometría sagrada, y que tiene que ver también con las éticas de la permacultura, ¿ya? ¿Y por qué quiero compartirlo con ustedes? Porque me parece interesante de abordar. Porque la sociedad en la que nosotros estamos acostumbrados a desenvolvernos se basa en ciertos principios, en ciertos conceptos que rigen todo lo que nosotros hacemos. Tenemos el concepto de la dignidad, donde hay un caballero, una mauta, que es un sabio de las naciones andinas, que él toma 4 conceptos que son los pilares conceptuales de Occidente, que lo que él los llama de la no unidad. Y uno es la dignidad. La dignidad, entendiendo que la dignidad te hace siempre estar identificado con lo que tú haces, que es diferente a lo que tú realmente eres, diferente a lo que somos, diferente al que hacemos, al cómo realmente nos desenvolvemos, pero desde la esencia, que es distinto al desenvolvernos desde lo que yo hago y me identifico con lo que tengo. Desde ese hacer, la dignidad se ubica como un derecho social vinculado al trato o condiciones de vida, pero nos separa de lo que realmente somos. Esa desconexión está presente, por ejemplo, que lo veíamos en el estallido social, que por lo menos desde mi entender, maravilloso el estallido en términos de que la gente se manifieste y podamos realmente creer y co-crear un mejor país, y maravilloso poder participar en un cambio constitucional y llegar a sentarnos entre todos y generar un Chile de otra forma, ¿cierto? Pero en el
estallido y en gran parte de las demandas no estaban incorporada la dimensión social, la dimensión ecosocial, perdón. Recién avanzado el estallido se empezó a hablar del agua, pero no estaba así como bandera de lucha primera el cómo convivimos en la tierra, el cómo todo eso se refleja en la manera de cómo vamos a seguir viviendo. Entonces, es tal el nivel de separación de lo que realmente somos, que finalmente siempre estamos en una dimensión más de una máquina productiva. También Amauta cita lo que es la libertad. Como nos sitúa desde que somos esclavos de un sistema conceptual del hacer, cuyo fin es material, nos entrega un segundo concepto que nace desde la no unidad, y es la esperanza y la ilusión de que existe un espacio, lugar, donde podré hacer lo que mi ser necesita y precisa. Y esa es la libertad. ¿Por qué decimos que la libertad no existe? Porque vamos a ver después los otros conceptos que propone él para levantar una nueva sociedad, en los que el tejido de la vida, así como veíamos en los arbolitos, está todo unido. Entonces, esa libertad de yo voy a hacer lo que yo quiera y así llegar a su extremo máximo, que es el libre mercado, donde cada uno hace su libertad económica a costa de la vida de todo un pueblo, no es algo real, es una ilusión. Y de hecho, en Mapudungún la palabra libertad no existe, y hay otros idiomas ancestrales donde no existe esa palabra. Y los idiomas ancestrales son conceptuales, entonces si no existe ese concepto, es porque esa sensación en realidad no es algo que le pertenece a la naturaleza, por lo que les decía de la interconexión entre todos los seres. Después tenemos, como aparece este concepto de libertad, de que se lucha por una libertad y realmente terminamos no siéndola, no sintiéndola nunca, porque en realidad tampoco somos libres en este sistema occidental. Ahí aparece otro concepto para mantenernos con una esperanza, y así llega una rueda conceptual de no unidad, y nos entrega este tercer pilar donde la justicia llega con la promesa de restablecer todo lo malo que está atrás. La justicia social, la justicia divina, el cielo, no sé, lo legal, lo laboral, lo penal, todo está con la esperanza de que se va a hacer una justicia, y que esa justicia siempre viene de afuera. Entonces, si ustedes se fijan, siempre es lo que yo hago, lo que yo tengo, la sensación de hacer lo que yo realmente quiero, pero tampoco es posible, y ahora tranquilo, te vamos a dar justicia, y es una justicia que tampoco llega, porque no viene desde mi dimensión individual y colectiva de entender cómo realmente funcionamos siendo naturaleza. Vamos a avanzar para allá. Y tengo acá la frase de Nicanor Parra. Hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio 1 pan por persona. Por último, para regalarnos una forma de decidir como comunidad a una escala macro, nos invita a entregar nuestro poder a otro ser, a decidir sin respetar minorías, aunque sean mayorías. Y aparece la democracia, la cual arrastra una carga de frustración que termina estallando. El diseño macro geopolítico de la no unidad es de alto impacto negativo a nivel ecosocial. Un ejemplo, municipios grandes con zonas rurales abandonadas. Entonces, ¿cuál es la invitación que hace Amauta? Dice, miren estos otros pilares. Primer pilar que vendría a solucionar lo de la dignidad es la identidad. Si somos parte de la vida, somos tierra, somos agua, aire, fuego, estrella, galaxia, etc. Vivimos constantemente en 2 dimensiones en paralelo. La de la semejanza, soy ser vivo igual que un perro o un árbol, y la de la diferencia. Yo soy una mujer única y en ese sentido soy diferente a todos los demás. En esas 2 dimensiones se teje un lazo invisible, visible de unidad.
ese tejido nos sostiene a todos los seres sintientes. Y si sabes esto, comprenderás que cada acto que tú hagas va a repercutir en el otro. Y desde esa repercusión, o sea, desde saber cuál es nuestra identidad, aparece el segundo concepto, donde está el complemento. Porque siendo y estando en este tejido, en que la libertad no existe porque estamos tejidos con el otro, ahí la importancia de los telares, las culturas ancestrales, todo lo que hagamos será parte del otro. El no estar es también, o sea, cuando tú trabajas en comunidad, por ejemplo, y hay gente que no está, no sé si les ha pasado en un trabajo en grupo, donde hay gente que no participa y como que está ahí, no está, pero cree que no pasa nada, porque si total, ¿qué va a faltar si no estoy? Eso también es un vacío, genera un vacío, y eso también es algo que chupa energía. Nuestra existencia es complemento absoluto de todo ser, y el desequilibrio es parte de un equilibrio de polaridades, porque todo es uno y dos a la vez. Si vivenciamos desde la identidad, podremos estar en complemento en su acción, y en su acción práctica es el AINI, la reciprocidad. Ese concepto es muy importante para las comunidades ancestrales, el AINI. En Mapungum le llaman el Kume Monjen, no, es el buen vivir. ¿Cómo se llama el AINI? Emi, se me olvidó, ¿cómo se llama? Te fuiste. Y ahí nos vamos a acordar. Y ese es el concepto de complemento. Vamos a avanzar al otro concepto que habla el Amauta, donde dice, sabemos lo que somos naturaleza, nos empezamos a identificar con los patrones, con los ciclos, comprendemos dónde estamos y comprendemos nuestra responsabilidad con el todo, con todos los seres sintientes. Entonces, la mirada es a vivir en equilibrio. Esto nos lleva a la búsqueda concreta del equilibrio, en la práctica de nuestras relaciones con todos los seres. En ese equilibrio, las manifestaciones de grandes cultivos extensivos, de mega industrialización con su consecuente daño ecosocial, no tienen lugar. En la cultura de la unidad, cada acto es parte de una conciencia, observancia del estar siendo el otro yo. Acá es importante, porque siempre se habla en los grupos como de New Age, Nueva Era, o de espiritualidad, ¿sí? Como que hay que elevar la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Es la observancia, cómo yo estoy observando mis actos, cómo yo me estoy desenvolviendo, cómo estoy actuando, cómo estoy siendo en equilibrio y complemento con todos los seres que yo soy. ¿Se entiende el hilo? Un poquito. Ese es el equilibrio. Y por último, en la escala de toma de decisiones, la escala es local, de profunda conexión con el territorio. Las decisiones son tomadas desde las vivencias naturales y cósmicas, en complemento y equilibrio, y buscan el entendimiento del todo como unidad, el consenso en que se escuchan todas las voces a un ritmo de sincronía con el tiempo-espacio. Entonces, este Amauta nos enseña estos 4 conceptos para tener una sociedad que avanza hacia el concepto del buen vivir. Después, cuando yo les pase las presentaciones para que las puedan descargar, aquí salen algunos videos y algunos links para que puedan profundizar un poquito en estos, y están también los textos de este Amauta para que los puedan leer a quien le interese profundizar, como les digo. Entonces acá tenemos una imagen, por ejemplo, de cómo se entiende la huerta en la cosmovisión mapuche, donde están las funciones de la huerta, donde está el trabajo asociativo y restaurador del huerto, donde hay una diversidad, donde está este trabajo también es espiritual, también es parte de todo lo que somos, y genera un ordenamiento integrado de las comunidades. O sea, ya no es, imagínense ahora, o sea, cierran la vega y ¿cuántas personas se quedan sin comer verduras? Entonces ahí ya volvemos al origen. Aquí vemos cómo las comunidades
Estas éticas se manifiestan en el cuidado en estas dos dimensiones, de lo individual y de lo colectivo, donde cada familia tiene su centro, su lugar, y además tienen labores comunitarias. Entonces, así nosotros vamos también, cómo vamos traspasando a las estructuras invisibles, ahí se escucha una voz, cómo vamos traspasando a las estructuras invisibles lo que nosotros estamos observando de la naturaleza. Porque si bien el bosque es un bosque, también es un individuo, también es un arbolito que está creciendo solo, también es una matita, un matorral, es un bichito que anda por ahí, un animalito, pero está siempre conectado. El ejemplo que le dábamos nosotros a los niños hace un tiempo era cuando, como cuando explicamos el ciclo de la vida en el bosque esclerófilo, y entendemos que, por ejemplo, en los animales hay un animalito que muere, o sea, el zorro se come un animal, y después el zorro deja una parte de eso y lo toma el puma, y el puma deja una parte y lo toma un cóndor, y el cóndor deja una parte y lo toman otros microorganismos más pequeñitos, y termina siendo todo eso un abono para el suelo. Si yo cuento la historia así, es distinto a contarla diciendo el más ágil es el que gana, ganó el puma porque se comió todo, pero en realidad no, porque naturalmente deja un poquito. Entonces, el relato de cómo vamos contando nuestra historia para este cambio de paradigma que se necesita, es súper importante. Cuando hablamos de que la permacultura se basa en la sabiduría de los pueblos originarios, por eso les presentamos esto también, para que puedan entender un poco más allá cómo es ese pensamiento. Y acá vamos a tomar los principios éticos de la permacultura, que eran el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el compartir, y los vamos a llevar a lo que se llama el triángulo virtuoso de la permacultura. Desde las enseñanzas que yo he recibido, por otro lado, con la geometría sagrada, nos enseñan que la totalidad, que vendría a ser como una esfera, y que vendría a ser el todo, o la divinidad, o como quieran ustedes llamarlo, yo la puedo dividir, para entenderla quizás, en tres cosas, o energías, o fenómenos, que uno es el sonido, otro es la luz, la vibración sonora genera una onda que genera luz, y a su vez esos dos aspectos terminan acuñando las moléculas, los átomos, y hacen una forma. Entonces se dice que nosotros somos sonido, somos luz y somos forma. En otras palabras, el sonido viene a ser el amor. Nosotros somos amor. La luz, eso que ilumina, es la sabiduría. Las decisiones conscientes desde el amor, que es distinto a solo conocimiento acumulado. Porque, por ejemplo, en este minuto yo no dudo de todo lo que pueden saber las autoridades, pero no están tomando decisiones sabias. Estamos en un problema sanitario profundo, y es por decisiones que no tienen ética. Por eso es importante el marco ético, por eso les estoy explicando todo esto. Entonces, somos amor, somos sabiduría, y la parte de la forma es la voluntad, somos voluntad. Y nosotros acá en el centro tenemos las observancias. ¿Cómo observamos todo esto? Esa es la conciencia del yo soy. Entonces, amor en el cuidado de la tierra. Ese es el amor, eso es lo que nos mueve, el cuidado de la tierra. Por eso estamos acá, por eso nos estamos repensando y viendo cómo vamos a seguir viviendo después y antes de esta crisis. El cuidado de la tierra. Cuando voy en esa identidad de soy tierra y me empiezo a avanzar a otra dimensión,
digo cuidado de las personas, donde ahí cada uno es individual y yo tengo que cuidarme y cuidar al otro, porque ese otro es otro yo. Como dice aquí el Peñi, Peñi, otro yo. Inca, otro como yo, otro tú. Somos complemento. Ahí viene la sabiduría, entender eso, que nuestras acciones generan algo en el otro. Y tenemos acá la reciprocidad, ese concepto tan importante para las comunidades ancestrales, y que se da en el compartir el excedente, que es una voluntad de hacer, porque yo siento, yo pienso y yo hago. Y ahí es donde buscamos el equilibrio. Y en esa voluntad de compartir, nos compartimos con la Madre Tierra, a través de los pagos, como nos enseñan también las comunidades ancestrales, de lo que nosotros hemos dejado de hacer en Occidente. Hemos dejado de dar gracias, hemos dejado de dar ofrendas, hemos dejado de subir a las altas lagunas a dar gracias por el agua. Hemos dejado de sembrar las mejores semillas, de dejarlas en un hoyito, de quemarlas para el Gran Espíritu. Entonces, el primer compartir es con la Madre Tierra, la gratitud. Después viene el compartir con nosotros, asegurarnos a nosotros, a nuestra familia. Me cuido primero a mí, como cuando uno va en un avión. ¿A alguien le ha tocado ir en un avión con un niño? Y que te dicen, si el avión tiene un problema, se acercan a ti y te dicen, si el avión tiene un problema, usted tiene que ponerse la mascarilla de oxígeno y se la tiene que poner usted primero y después a su hijo. Y es terrible que te digan eso, porque una como madre lo primero que va a querer hacer es ponerle la mascarilla al hijo. Pero te dicen, obvio, porque si tú no prevés primero tu subsistencia, ¿cómo vas a poder ayudar al otro? Entonces desde ahí viene el compartir el excedente. Compartir con la tierra, hacer compost, hacer abono, hacer los pagamentos, volver a hacer los pagamentos y compartir con nosotros mismos, asegurar nuestro sustento familiar. Y todo el excedente vamos troqueando, vamos compartiendo, vamos regalando. Esos son los principios del buen vivir. Desde esta mirada integral que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos un proyecto que se llama Aldea Domo, Permacultura Integral, donde hemos estado desarrollando este trabajo que les estoy presentando yo acá, que no es algo que se da en todas partes, porque, bueno, acá hay otras tríadas, como por ejemplo, yo siento, yo hago, yo pienso. La tríada de la sustentabilidad es ambiental, social y económica. La tríada del método Montessori, del niño, ambiente y guía, donde el niño es el centro de todo, es el amor. El ambiente es pensado, así pensado para que el niño tenga experiencias de aprendizaje, y desde esa experiencia nosotros simplemente, nuestra acción es guiar en esa experiencia de aprendizaje. La casa ecológica es una casa que te provoca, que te da cobijo, donde está ahí el amor, te da abrigo, te otorga ahí una protección inteligente, sabia, y te otorga salud. En lo concreto es saludable. Entonces vamos